Muy buenas tardes, amados y amadas hermanas de nuestra congregación en la ciudad de Pamplona. Es para mí un gran gusto poder saludarles en este día con mi saludo fraterno, los saludos de mi amada esposa también, quien a Dios gracias ha tenido una mejoría en estos últimos días, gracias a vuestras oraciones también. Saludo a mis hermanas en Francia, a mi hermana en Noruega, a mi hermana en País Vasco y a todos quienes se suman a este devocional dominical tan amablemente para acompañarnos desde donde usted se encuentra. Quiero invitarles inmediatamente a que leamos la palabra del Señor. El lugar, el centro de nuestra meditación se encontrará en 1 Corintios, capítulo número 15, versículos número 57 y 58. 1 Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58, y leo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Doy muchas gracias al Señor en primer lugar por esta oportunidad tan maravillosa que me concede de poder oír la palabra del Señor, tenerla ya en medio de este devocional y mediante ella poder estar atentos para comprender lo que el Señor quiere que comprendamos. Les doy gracias al Señor por esta vida, esta salud que me concede para poder cumplir también en parte con esta función que el Señor me ha permitido cumplir en medio de nuestra congregación. Quiero también recordar que estamos orando por distintas peticiones, por los enfermos de nuestra iglesia, los enfermos que hemos presentado ya en devocionales anteriores, por los estudios bíblicos de nuestra iglesia, pero también quiero en esta hora sumar a dos personas también, por las cuales quisiera pedir vuestra oración. En primer lugar, por nuestra hermana Miriam de Noruega, quien estuvo enfermita hace algunos días atrás, y quisiera pedir la oración para que el Señor pueda recuperar totalmente su salud y pueda también ya ir recuperando su fuerza, no hay duda, y poder volver a sus labores habituales. Quiero también pedir la oración por nuestra amada hermana Soledad, de aquí de Pamplona, todos le conocen, así que oremos por nuestra hermanita. Ella ha estado, de acuerdo a la información que me ha dado mi esposa, ha estado ella enfermita también, así que oremos para que el Señor le ayude. Yo tengo la fe, la confianza que el Señor le ayudará. Hermana Miriam, hermana Soledad, no están solitas, el Señor también tiene una congregación que está orando por ustedes también. Bien, vamos a mirar la palabra del Señor. Estas palabras del apóstol Pablo, quien es el escritor de estos versos leídos. Estamos mirando estos últimos versos del capítulo 15, un capítulo donde Pablo está tratando de advertir a la iglesia de que están sufriendo un peligro espiritual. Pablo le escribe esta carta en el año 55, después de Cristo aproximadamente. Es un Pablo ya más maduro, un Pablo que ha pasado por diferentes situaciones de la vida. Él ha visto la necesidad de dirigirse a esta iglesia porque el Espíritu Santo le inspiró a escribirle, porque ve que es una iglesia que está dividida. Usted lo puede leer en los primeros capítulos. Es una iglesia que también está tolerando la actitud pecaminosa en medio de ella, se está olvidando de la santidad. Entonces Pablo se dirige a ella porque también están tolerando esto y no saben ni siquiera juzgar adecuadamente el cómo tratar frente a un caso de inmoralidad en medio de ellos. Pablo les aconseja cómo hacerlo para que sea de bendición. También ve Pablo en ellos una iglesia que presume de tener tantos dones y de utilizarlos en forma adecuada. Pablo les enseña de que hay que hacerlo con mucho orden y con decencia, porque probablemente eran dos cosas que ellos habían olvidado. Pero también ve que es una iglesia que está siendo allí sin darse cuenta, probablemente combatida por doctrinas engañosas. Ellos probablemente están escuchando la doctrina de los griegos, están escuchando la doctrina de los saduceos, que afirmaba que no existía resurrección. Y esto, por supuesto, preocupa a Pablo porque la base de la doctrina cristiana está puesta en la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, hermanos, somos cristianos porque hemos creído en un Cristo resucitado y en un Cristo glorificado que está hoy a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Él no murió y se fue a la presencia del Señor en espíritu o en alma, no, sino que Él murió y al tercer día, conforme a su promesa, se levantó de su sepultura para luego, Pablo lo explica. Usted puede leer este capítulo 15 en los primeros versículos y él explica cómo el Señor se levantó de la sepultura y se apareció a los discípulos, inclusive personalmente se apareció a Cefas, que era el nombre de Pedro, con el cual conocían al apóstol Pedro allí en la iglesia de los Corintios. Pero no solamente a los discípulos o apóstoles, sino que Pablo les recuerda que el Señor también resucitado, habiendo muerto en la cruz, mire, se levanta resucitado ante 500 hermanos, de los cuales Pablo les dice, algunos todavía viven. Y aquí hay una gran reflexión que debemos hacer. Él dice, algunos todavía viven, es decir, hay testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor que están vivos, que existen, a los cuales ustedes pueden consultar para poder terminar con esa doctrina, esa filosofía en vuestra congregación. Hermanos, qué lindo cuando confrontamos la mentira del diablo con la verdad de Dios. Y podemos creer adecuadamente en el Señor. Creer adecuadamente en el Señor. Recuerdo una historia que hace algún tiempo leía, que dice que había un ateo, un hombre que no cree en Dios, un incrédulo, ¿verdad? Un ateo estaba haciendo una conferencia ante una gran multitud en un salón donde él daba argumentos de la no existencia de Dios. Mire, esta filosofía, el ateísmo. Y luego de haber terminado su conferencia, invitó a quien quisiera hacer alguna pregunta inteligente, por supuesto, para que él la pudiera responder. Y una persona allí, un hombre que levantó su mano, inmediatamente fue invitado a pasar adelante, y este hombre, a vista y paciencia de todos, sacó una naranja y la empezó a pelar. Digamos mejor, a vista e impaciencia de todos, porque el primero que perdió la paciencia fue el conferencista ateo, quien muy molesto le decía, bueno, hazme la pregunta. Pero este hombre no dejaba de pelar la naranja. Luego de que la hubo pelado, le sacó toda la cáscara, se la empezó a comer. Y luego que se la comió, le dice, ahora te voy a hacer la pregunta. El conferencista, molesto, escucha la pregunta y el hombre le dice, ¿cómo estuvo la naranja? ¿Dulce o agria? El conferencista se molestó mucho más y muy enojado le dijo, pero ¿cómo se te ocurre hacerme esta pregunta tan insolente? Esta pregunta tan insolente, si yo no he probado la naranja. El hombre le respondió diciendo, ¿y si tú no has probado la naranja, te atreves a decir que realmente no puedes emitir un juicio de ella? ¿Cómo te atreves a hablar de Cristo si jamás nunca le has probado? Qué maravillosa historia, hermano, porque verdaderamente muchas de las filosofías de este mundo se sustentan en doctrinas, así como aquella que hablaba de la no resurrección, que atentan contra los principios básicos del cristianismo. Hoy encontramos una sociedad a nivel mundial. Esto es un efecto global, amados hermanos, que en los dos hemisferios del mundo, desde Oriente incluso a Occidente, con mayor razón en Occidente, producto de las filosofías nacidas de la democracia y de los distintos tipos de democracia, se ha exacerbado la idea de despojar a Dios del centro del pensamiento humano para centrar la creación de dogmas, de ideologías, de políticas basadas en el hombre. Es así como hoy día a los niños se les enseña en las escuelas que el centro de la humanidad debe ser el hombre, que el centro de las decisiones de un Estado debe ser el hombre. Estados Unidos fue una de las naciones que basó su nacimiento, su conformación, su creación en Dios. Basaron sus
su constitución, inclusive en los dogmas cristianos. Ese país, ¿verdad?, hacía que, y hace todavía, que muchos de sus presidentes puedan jurar o puedan prometer ante la Biblia de que van a cumplir fielmente su labor como mandatarios. Y muchos países lo hacen, y algunos lo hacían, porque han dejado de lado ya este santo libro, lo han abandonado, lo han sacado de las librerías, lo han sacado de las bibliotecas, lo han sacado de los hoteles. Antes usted iba a un hotel, se encontraba una Biblia, hoy día ya no están las Biblias. Muchos lugares han despojado este libro, ¿verdad?, inclusive de su constitución. Algunos de los senados ya dicen que no hay que hablar de Dios en medio de las asambleas. No hay que iniciar las asambleas en el nombre de Dios, porque ellos se declaran totalmente ateos, se declaran laicos, no cristianos. Y producto de, lamentablemente, la mala fama de aquellos falsos cristianos que cometieron distintas atrocidades en la humanidad, desde la Inquisición, incluso antes, desde el tiempo en que muchos fueron perseguidos y quemados por no estar de acuerdo con aquella iglesia dominante de aquellos siglos atrás. Hoy día muchos reniegan contra Dios por las culpas de una iglesia, por las culpas de algunos clérigos, por las culpas de algunos religiosos que hoy día también existen. Muchos no aman a Dios. Muchos se niegan a la posibilidad de creer en Dios. Mientras muchas iglesias predican con sus palabras, muchas iglesias también predican en contra a través de sus propios hechos. Y esto es porque aún en medio de las iglesias nos hemos olvidado de que Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, debe ser el centro de nuestra vida. Pablo, a estos cristianos del primer siglo, les trata de hacer entender de que ellos vencerán la muerte. Habrá resurrección porque Cristo ha resucitado. Y le dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La base de nuestra cristiandad es la resurrección de Cristo. Hermanos míos, y mire lo que dice después, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Eran dos requisitos que Pablo les trata de resaltar a la iglesia del Señor. Y en este devocional, Dios quiere que a nuestro creer podamos también agregar el estar firmes y constantes, para que podamos dar testimonio de que tenemos a Cristo en nuestro centro y de que podremos de esta manera no tener una fe vana. Mire lo que dice Pablo, nuevamente lo voy a leer. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Y qué más dice? Creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el último versículo del capítulo 15. Pero miremos el primer versículo. Dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bien hacían los corintios, porque ellos habían recibido el evangelio y perseveraban en él. Pero el verso 2, mire lo que dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Mire, vuelvo a leer esto, hermanos, porque aquí hay una cosa muy importante, interesante, que nosotros, los hermanos, hermanas de este siglo, tenemos que recordar. Por el cual, está hablando del Evangelio Pablo, verso 2 del capítulo 15, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir que para Pablo era fundamental darle a entender a la iglesia que ellos mantenían su condición de salvos si ellos retenían la palabra del Señor. En otras palabras, no es suficiente haber creído en la existencia de Dios. Como lo hemos dicho muchas veces, si usted ha creído en el Señor y todavía no se ha entregado al Evangelio, a vivir como un cristiano, la invitación es hacerlo, porque no es suficiente solo creer. La palabra del Señor claramente nos enseña que creer es un paso importante, fundamental. No sé, capítulo 1 de San Juan, verso 12, mas a todos los que le recibieron,
A los que creyeron en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 3, 16, 17, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en él cree, está utilizado en verbo presente, porque es en esta vida presente cuando tenemos que creer. Y yo le voy a decir por qué dice cree y no crea. Cree, dice, porque el llamado es para que en el presente usted y yo realmente creamos. Porque el que cree será salvo en el futuro. Y esto lo podemos afirmar de la siguiente manera, amados hermanos. El creer es presente porque ese creer presente es sinónimo de salvación y no el creer futuro. Porque en el futuro todos creerán, todos creeremos en Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sucederá en el día del juicio? Cuando los ateos, cuando los políticos, cuando aquellos que han sacado a Dios del centro se presenten ante el trono de Dios, ese trono blanco que habla el libro del Apocalipsis. En ese día, el fariseo, el saduceo que no creía en la resurrección, el político, los cantantes famosos que no han creído en el Señor, aquellos hombres de fama, los científicos que se han negado a la existencia de Dios, se levantarán vivos. Porque dice la palabra del Señor que la mar entregará sus muertos, que el Hades entregará su muerto. Todos serán levantados, grandes y pequeños, ricos y pobres, y delante del Dios, de aquel trono santo, tendrán que dar una cuenta delante de Dios. Dígame usted, ¿ellos creerán en el Señor? Ciertamente en ese día creerán, inclusive aquellos que traspasaron al Señor. ¿Ha pensado en aquellos que crucificaron al Señor? Aquellos que martillaron las muñecas del Señor, las manos del Señor, los pies del Señor. Aquel que traspasó al Señor. La Biblia dice que aún los que le traspasaron le verán tal como Él es. Hermanos míos, y muchos clamarán a la roca diciendo, cubridnos, ¿ah? Porque tendrán temor de aquel que está sentado allí en el trono. Hermanos, todos creerán, aún el más incrédulo de hoy creerá en el Señor, pero por eso que la promesa de salvación es para aquel que cree. No esperes ese momento. ¿Cómo se me podría ocurrir a mí aprovecharme de la bondad de Dios y creer que si yo creo al final voy a ser salvo? Hoy debo creer. Pero dice Pablo, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí hay algo importante. Ya el creer es importante. Pedro se lo dijo al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Qué bueno. Pero ese es el punto de partida. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente? Guardar la palabra del Señor. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? No significa guardar la Biblia, esconderla, sino que significa guardarlo, significa hacerlo, cumplirlos. De alguna manera yo debo de hacer la palabra de Dios, cumplir lo que el Señor Jesucristo me enseña por su palabra. ¿Cuántas doctrinas engañosas andan en el siglo XXI? Ya no aquellas que hablan en contra de la resurrección, pero cuántas doctrinas entran sigilosamente a las congregaciones para enseñarnos cosas opuestas. Cuando decíamos recién, cuando las ideologías de este mundo despojaron a Dios del centro, es cuando el hombre, hablábamos de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Es cuando Estados Unidos despojó a Dios del centro, es cuando la sociedad en Estados Unidos empezó entonces a perseguir, ¿verdad?, a los que eran diferentes, cuando empezó a aprobar el divorcio, cuando empezó a aprobar el aborto, cuando empezó a dar penas de muerte. Hermanos míos, la decadencia de los Estados Unidos se basa en haber sacado a Dios del centro. Dejar de cumplir la voz de Dios, la palabra de Dios. Y hoy día vemos que Estados Unidos es un país decadente espiritualmente. Es un país que se ha extraviado de la verdad. Muchos piensan que por ser un país llamado protestante, es un país que está bendecido por Dios. ¡Qué error más grande!
¿Qué error más grande? Es como cuando se cree que porque Israel fue escogido, el pueblo de Dios, le tiene que ir bien en todo, y no. La palabra del Señor muestra que muchas veces le ha ido mal precisamente porque aún siendo el pueblo de Dios, pero ha desobedecido a Dios. ¿Y nosotros? Amados hermanos de nuestra congregación, ¿qué quiere decirnos hoy el Señor? Primero, quiere decirnos que así como a los corintios, en estos tiempos también pueden haber doctrinas que están entrando en medio de las congregaciones y que en vez de poner la palabra de Dios como el centro en el cual yo debo de guiar mi vida espiritual, se están colocando tradiciones humanas, costumbres humanas, pensamientos, ya no de los griegos, ya no de los saduceos, y que muchas veces niegan la verdadera doctrina del Señor. Hermanos amados, Pablo quiso irónicamente reírse de los que negaban la resurrección. Quiso irónicamente y les dice a la iglesia del Señor: si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano. Si Jesucristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estaríais en vuestros pecados, para hacerlo despertar. Y luego en el verso 32, ¿sabe qué dice? Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Pablo aquí está diciendo un punto muy interesante. Él dice: si yo sufrí y combatí en Éfeso contra fieras y no hay resurrección, Cristo no resucitó, entonces vana nuestra fe. Y la pregunta es: ¿de qué me aprovecha ser un cristiano? Hermanos amados, si en esta hora hubiera un incrédulo, un ateo escuchando este devocional, me encantaría que escuchara lo siguiente. Pablo en este capítulo le recuerda a la iglesia que Cristo resucitó, que se apareció a los discípulos, a los apóstoles, a Pedro el apóstol y a 500 y tantos hermanos. Y que ellos, muchos de ellos, estaban vivos todavía en este tiempo, cuando escribió la carta. Y los deja a ellos como testigos oculares, los presenta como testigos oculares para que la iglesia, si requiriera, no hay duda, de alguno de ellos, pudiese preguntar acerca del suceso de la resurrección. Usted dirá: pero esto hoy día ya no se da, ya todos se murieron. Pero mire, aquí hay un punto importante. Quiero decir lo siguiente: la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ha demostrado que cuando estamos sujetos a una amenaza, pues entonces tendemos a decir siempre la verdad. Es así como un niño que es amenazado por la madre, por ejemplo, a ser castigado, termina diciendo la verdad, aunque haya mantenido una mentira. Un detenido, un acusado, si es amenazado de recibir una culpa mayor, ¿verdad?, una condena mayor, él tiende, frente a la amenaza, a decir toda la verdad para que se le baje la culpa, se le baje su pena, ¿verdad?, y pueda recibir menos años de castigo. Siempre, frente a la amenaza, el ser humano tiende a decir la verdad. La pregunta es: ¿por qué muchos cristianos, frente a las hogueras en las cuales fueron quemados, frente a los circos romanos donde murieron en las garras y en los dientes de las fieras, aquellos que murieron frente a aquellos que los decapitaron, aquellos que los crucificaron, aquellos que incluso los maltrataron, los azotaron hasta morir? ¿Por qué no se retractaron? Si ellos eran hombres y mujeres que estaban argumentando una mentira, una resurrección falsa, ¿por qué no se retractaron? Eso no se puede entender. Es imposible comprender cómo es que ellos, si hubiesen sido guardadores de una mentira, hubiesen sido capaces de guardar esta mentira hasta tal punto de morir por ella. Hermano, esto es imposible, es que no hay explicación. Ellos fueron capaces de entregar su vida, porque aunque no lo entienda el ateo, no lo entienda el sabio de este mundo, no lo entienda el científico de este mundo, ellos fueron capaces de morir por una gran verdad. ¿Y esto por qué? Porque fueron capaces de mantenerse firmes y constantes en la doctrina de Dios. Hermanos amados,
No es necesario, no es suficiente, mejor dicho, solo creer. Tenemos que mantenernos como cristianos en todos los días de nuestra vida. No es suficiente solamente creer. Tenemos que mantenernos como cristianos todos los días de nuestra vida, sin poner en el centro de nuestra vida a otra cosa o a otro ser que no sea Dios. Cristo en nuestro centro. Amados hermanos, aquellos que dicen que la salvación no se pierde, cuidado. Aquellos que no creen en que la salvación puede ser algo vulnerable, cuidado. Muchas veces ellos enseñan a la iglesia que pequen porque Dios es perdonador, pero muchas veces erradamente se entiende la bondad de Dios. Hermanos míos, hermanos amados, cuidemos nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y temblor. Con temor y temblor, cuidemos, porque ¿cómo escaparemos? Dice Pablo, nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos de Pamplona, ¿cómo escaparemos, si descuidamos una salvación tan grande? Muchas veces yo mismo, al predicar aquí, no teniendo a nadie, me he preguntado, Señor, ¿valdrá la pena? Y mi alma humana, ¿verdad? Con mis pensamientos humanos, cuando ha querido flaquear, ha venido el Espíritu Santo del Señor para recordarme esto. Así que, hermanos míos, y esto ahora es para usted también, amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre. ¿Ha crecido la obra del Señor? ¿Es más grande que ayer? ¿Es más grande que hace un mes o se ha mantenido igual? ¿Cuántos enanitos hay en las iglesias del Señor que no han crecido lo que deben de crecer? Dios nos llama a crecer la obra del Señor. ¿Y sabe por qué? Creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo, escuche bien, con esto termino, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor, vuestros sacrificios, vuestras oraciones, la lectura bíblica diaria, que es importante. No se conforme con leer un trocito de la palabra, un versículo, un pancito de vida. No, esto no lo va a edificar como cuando usted lee un pasaje de la palabra del Señor completo. Y no solamente leer el Evangelio, no solo leer, sino que, como decíamos recién, recibirlo, pero retenerlo, guardarlo, porque solamente así entenderemos que no hemos creído en vano, decía el primer versículo, el segundo versículo, y el último decía de que nuestro trabajo no es en vano. Si usted quiere tener una fe no vana, si usted quiere tener un trabajo no vano, pues entonces tiene que hacerse firme y constante. ¿Sabe la diferencia entre una constante y una variable? Una variable es algo que tiene variación. El peso es variable, la estatura de los seres humanos es variable, pero, hermanos míos, una constante no cambia nunca. Una constante es importante en el Evangelio. La fe debe estar constante. Hermanos míos, mantengámonos firmes y constantes porque debemos de saber que nuestro trabajo no es en vano. ¿Se acuerda de la naranja? Usted y yo hemos probado la vida cristiana. Nunca vamos a tener el mismo perdón que aquellos que no han probado a Cristo. Si alguno no ha probado a Cristo, a lo mejor en él habrá una posibilidad de perdón. Pero en esta hora, hermano, tú que has probado a Cristo, la bondad del Señor, la fe del Señor, el amor de Cristo, cuídese, porque haber probado a Cristo nos hace más que responsables para entender de que nuestra vida un día tendrá que dar cuenta delante del Señor. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado y te rogamos que nos bendigas y derrames tu gracia en cada uno de nosotros para cuidarnos de toda doctrina, de toda ideología en el mundo que quiera despojarte a ti del centro de nuestros pensamientos, del centro de nuestra vida cristiana. Alabado sea tu nombre. Bendice esta palabra en cada uno de los oyentes. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Todos los que hemos probado el Evangelio, hemos probado la bondad de Dios, mantengámonos firmes y constantes en el Señor. Que Dios les bendiga, tengan una bonita semana e invitados a nuestro próximo devocional.